Entonces, vimos que el pulmón tiende a permanentemente a ir a un colapso y que tu tórax tiende a ir a un volumen y albergar un volumen promedio a un 60% de tu capacidad pulmonar total. Entonces, lo que va a ocurrir es que en realidad va a intentar llegar a un equilibrio. Cuando se unen entre sí, en realidad, las dos pleuras, ambos van a intentar encontrar un volumen en reposo, o sea, ya sea el pulmón o también ya sea el tórax. Entonces, una vez que se intentan equilibrar, las fuerzas elásticas pulmonar y la torácica se equilibran. Entonces, la fuerza elástica pulmonar será de la misma magnitud, pero de sentido contrario a la cual tendrá a ir la fuerza elástica torácica. Entonces, ahí recién decís que tu sistema está en reposo. Entonces, lo que iba a hacer era tirar hacia afuera, la elástica torácica, la elástica pulmonar tironear hacia adentro. Y dijimos, la diferencia entre las dos fuerzas, elástica torácica y la elástica pulmonar, te determinaban esta presión intrapleural. Entonces, tu espacio pulmonar, en realidad, los pulmones y tu tórax, vos sabés que trabajan en forma acoplada. Y eso es secundaria a la unión que existe entre la pleura visceral y tu pleura de tipo parietal. Lo que pasa es que en realidad esa unión, vos sabés que no es una unión anatómica, sino que en realidad depende de la unión hermética de las dos con una capa fina de líquido entre ambos. Entonces, esto es lo que permite que las membranas se puedan deslizar, desplazar entre sí, pero que no se puedan separar. Entonces, en un volumen ventilatorio, la presión intrapleural siempre va a ser subatmosférica. Vos fíjate, si querés ir de vértice a base, vas a ver acá que uno dice -8 en el vértice, campo medio -5 y en la base -2. Si vos te fijás, el alveolo de la base es más pequeño, el del campo medio es más grande que el de abajo y el del campo superior es aún mayor. Primero tenemos que tener en cuenta algo. Este signo menos que vemos acá no significa el término negativo. Por favor, no hay presión negativa en tu organismo. Significa que es subatmosférico. Entonces, a la vez que la presión intrapleural vos la vas a ir descendiendo, vas a ver que vas a ir descendiendo en tu espacio pleural, la presión negativa, esa entre comillas, cada vez es menor. Y esto ocurre secundario a que el paciente está de pie. Por lo tanto, esto ocurre secundario al efecto de la gravedad. Entonces, es lo mismo que vos puedas decir que las presiones del vértice hacia la base cada vez van siendo menos subatmosféricas, o me vas a decir que se van a incrementar gradualmente del vértice a la base. Estamos hablando de la misma palabra, de lo mismo, pero con diferente terminología. Entonces, que exista una presión, fíjate acá, intrapleural variable, va a determinar que la región apical traccione en forma diferente al campo medio y al campo inferior. Entonces, la región de los alvéolos apicales están más traccionados porque hay mayor gradiente de presión. Por lo tanto, entre comillas, porque no es así, sino entre comillas, para entendernos mejor, hasta que empiecen a dominar la terminología de respiratorio, podés decir, y es más negativa, pero hasta que, puedas manejar y aprender el término. No hay tal negatividad, sino que uno habla del término subatmosférico. Entonces, al haber mayor diferencia de presiones, el alvéolo del vértice está más distendido, o sea, lo traccionas con mayor fuerza. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que para un determinado volumen pulmonar, los alvéolos del vértice, si yo te lo comparo, siempre tendrían un mayor volumen que los de la base. Fíjate el tamaño de la base y mira el tamaño del vértice. Entonces,
la presión intrapleural no se distribuye de manera homogénea. La ventilación vas a ver también que no se distribuye de manera homogénea, lo mismo que la perfusión. Entonces, vamos quedando más claritos. Elástico, dinámico, que van a ser las resistencias propias de toda la vía aérea y de la viscosidad tisular. Fíjense lo siguiente, esto se les tiene que acordar de cardio. Cambio de volumen frente a cambios de presión. Cambio de volumen frente a cambios de presión. Entonces, volumen y presión. Curva normal. ¿Qué es esto de la distensibilidad o compliance? Va a ser la presión necesaria que vos necesitas tener para que puedas movilizar un cierto volumen de aire. Entonces, la compliance total normal de ambos pulmones tiene que ser de 200 mililitros por centímetro de agua en función de presión. El cambio, o sea, la diferencia de presiones, va a ser de cada 1 centímetro de agua en relación al volumen. Y eso va a ser cada 1 centímetro cambio 200 mililitros. La elasticidad es la inversa de la distensibilidad. O sea, es la propiedad que tiene un cuerpo de volver inmediatamente a su situación inicial. Obviamente que va a ser luego de que desaparezca esa fuerza que lo tiende a deformar. Bien, ven, distensibilidad inversa de la elasticidad. Seguimos. Volumen, cambios de presión, curvas de presión en función del volumen pulmonar. Vamos a hablar del volumen residual. Fíjense que es zona que uno no moviliza. Capacidad residual funcional en relación al volumen y a la presión que uno maneja. Bueno, esta zona, la zona de volumen corriente, es la zona de mayor distensibilidad. Y acá tengo eje de ordenadas y eje de abscisas. El volumen que puedo manejar y el gradiente de presión que necesito para distender. Entonces, si yo digo, bueno, a ver, acá tenés, por ejemplo, vamos a agarrar un punto, 20 centímetros de agua de presión. Bien, con 20 centímetros de agua de presión, llegamos a esta curva que digo, es normal. ¿Qué volumen manejaste? Y 3.7, 3.8 litros. Perfecto. Ahora te digo, vos tenés dos pulmones, dos tipos de patologías. La patología del enfisema y la patología de la fibrosis. Rápido para que vos me entiendas. Ahora, hasta que vayamos entrando, porque estos temas son de patología, más adelante cuando vos empieces ya a manejar las curvas, la terminología en forma diferente. Un enfisema es un pulmón distendido, ¿sí? Un pulmón que inicialmente empezó con broncoespasmo a repetición, atrapó aire, el problema del que hace broncoespasmos es que no puede sacar el aire. Entonces, cuanto más broncoespasmos vos haces, más volumen residual vas teniendo, porque estás expirando menos, entonces me va a quedar más aire atrapado. Ese aire atrapado va a romper tabiques alveolares y vamos a terminar con un tórax tipo en tonel, pero que en realidad es un tórax enfisematoso. A diferencia del paciente que tiene una fibrosis. El que tiene una fibrosis tiene una rigidez. Entonces no excursiona correctamente, ni expande ni lleva al colapso. Es rígido, maneja poco volumen de ingreso y poco volumen de egreso. Entonces, vos fíjate que yo te dije, mira, para 20 centímetros de agua, vos fíjate la curva normal, la cantidad de litros que vas a manejar. 3.5, 3.7, vamos a poner el ejemplo, 3.7, bien, manejamos presión. Fíjate el pulmón rígido, el fibrótico, para 20 centímetros de agua, ¿qué logró distender? ¿Qué logró manejar? Y 2 litros. ¿Ves?
Fibrosis es rigidez, perdió compliance, perdió distensibilidad. Entonces, ahora, el pulmón que está totalmente distendido. Y bueno, le aplico 20 centímetros de agua. Entonces, fíjate el volumen que maneja. Estas son patologías que después las vas a ver una vez que vos estés entrando en tema. Pero a ver, para esto están las curvas. Entonces, enfisema, destrucción de los tabiques entre los alvéolos. Perdés elasticidad, aumenta la distensibilidad, te dije que eran contrarios. Entonces introducís el aire con facilidad. Tu problema sigue siendo para expulsar. O sea, no tengo retroceso elástico, no tengo con qué volver a la normalidad mía. La fibrosis es pérdida de la distensibilidad, es rigidez. Le cuesta ingresar que egresar. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema que se relaciona obviamente con la unidad alveolo capilar, que tiene que ver con el manejo de la tensión superficial y ese tipo de sustancia que habíamos hablado del surfactante. Nosotros habíamos hablado inicialmente que la membrana alveolar o alveolo capilar desde adentro hacia afuera tenía distintos elementos. Si se acuerdan, venían las células epiteliales del alveolo, la membrana basal alveolar, el tejido intersticial, la membrana basal del capilar y por ende las células endoteliales. A esto había que agregarle una capa delgadita de líquido que iba a recubrir esas células epiteliales, siempre teniendo en cuenta que en esa superficie ibas a tener una sustancia llamada surfactante, que es una sustancia tensioactiva. Entonces, ahí en esa capa líquida es donde se va a desarrollar la tensión superficial. Y esto es el responsable, esta tensión superficial, de ese comportamiento elástico que recién vimos del pulmón. Entonces, si yo te pregunto, ¿qué es la tensión superficial? Sería una fuerza que se va a producir en la superficie de un líquido como consecuencia de la unión molecular, o sea, como consecuencia de la cohesión molecular. Entonces, las moléculas en este caso que estarían en el seno, bien en profundidad de la masa líquida, tendrían mayor fuerzas de atracción y repulsión con respecto a cualquier otra molécula que la rodea. ¿A diferencia de quién? De la que estarían en la parte superficial, que únicamente va a ser sometida a la acción de la que se encuentra al lado de ella, o por ejemplo por las que están por debajo. Entonces, a ver, la elasticidad va a ser una propiedad por la cual un cuerpo rápidamente va a recuperar su forma primitiva cuando deja de actuar esa fuerza. Entonces, en el alvéolo vos tenías dos tipos de célula, la neumonocito tipo 1 y la neumonocito tipo 2. La tipo 1 que era estilo membranoso y la tipo 2 que era granular, que contiene en el interior la producción, o que está encargada en realidad de la producción, de ese surfactante. Entonces, ese tipo de célula surfactante es un tipo de sustancia tensioactiva. ¿Qué pasa aparte con respecto a este tipo de células? Primero, tienen receptores para glucocorticoides. Entonces, por eso implica muchas veces que la situación frente a un estrés ayuda a la maduración pulmonar. O cuando los neonatólogos indicamos que por favor el obstetra le aplica a la mamá un corticoide, 2 dosis de corticoide intramuscular previo a una amenaza de parto prematuro, que se tiene que aplicar entre la semana 28-32. Entonces, a todo esto, en el juego de la membrana, hay otras sustancias, hay otros componentes que aplicarían también al juego de la tensión, que justamente tiene que ver, aparte de los neumonocitos, el ingreso pasivo de sodio por difusión. Entonces, a ver, si yo tengo que hablar del término tensión específicamente, tengo que hablar del término surfactante y empezar a hablar de las leyes. La tensión superficial, si vos esto lo querés relacionar hasta con hemodinamia, varía según el radio de curvatura de cualquier esfera. Si yo te digo, mira, hagamos una cosa, agarremos un alvéolo y
pasemos como si tuviese el alvéolo, incorporémoslo como si fuese una esfera. Entonces, esto va a estar definido por la misma ley de Laplace. Si vos te acordás, la ley de Laplace, presión era igual a numerador 2 por la tensión sobre la R, que era el radio de curvatura. Entonces, cuanto menor es el alvéolo, si vos no le cambiás la tensión superficial, ojo acá, mayor va a ser la presión en su interior. ¿Esto qué va a provocar? Una gran inestabilidad en el alvéolo. ¿Por qué? Y porque los alvéolos más pequeños tenderían a vaciarse con respecto a otros que van a ser más grandes. ¿Por qué? Y porque el más grande va a tener mayor radio. Entonces tendría menor presión. Para esto existe justamente el tema del surfactante. Entonces lo que hay que hacer es disminuir la tensión superficial. Si yo te disminuyo la tensión superficial, te voy a mejorar el trabajo ventilatorio. Entonces, esto es lo que hace el surfactante. Disminuye la tensión superficial y por lo tanto baja todo ese trabajo ventilatorio y vos ingresás y egresás correctamente el aire. ¿Está claro así? Entonces, a ver, cuando yo tengo surfactante, lo que voy a hacer es anular la atracción que ocurre entre la molécula de agua y disminuyo la tensión superficial. Si disminuyo la tensión superficial, lo que voy a hacer es mejorar el trabajo ventilatorio. Una vez que entendimos todo esto, intentemos ver esto. La superficie pulmonar está recubierta por una capa de líquido. Esto es el jueguito entre la interfase o la unidad alveolo capilar líquido-gas. Tu tensión superficial determinaba la fuerza elástica pulmonar. El alveolo se comporta como una superficie esférica, por eso yo puedo aplicar, como recién te dije, la ley de Laplace. La tensión superficial que se genera tiende a unir las moléculas de agua hacia adentro. Esto va a determinar una fuerza elástica pulmonar, por eso vos tendés al colapso y por eso la fuerza elástica pulmonar hace la flechita y dibujamos las flechitas hacia el interior. La tensión superficial te va a cambiar de acuerdo al radio alveolar. A ver, radio alveolar era lo mismo que decir el esquema superficie esférica. Entonces, tu ley de Laplace, presión es igual a 2 por la tensión sobre el radio. Entonces, cuanto más chico es el alveolo, a tensión parietal estable, mayor será la presión en su interior. Entonces, esto te generaría gran inestabilidad. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Disminuir esa tensión superficial. Mejorar el trabajo implica disminuir el trabajo ventilatorio. Entonces, utilizas surfactante alveolar. Anulo la interacción entre las moléculas de agua y la unidad alveolar. Bajo la tensión superficial. Entonces, ¿qué hace el surfactante como sustancia tensioactiva? Te mejora la distensibilidad pulmonar, estabiliza el alveolo y previene el colapso y te mantiene seco al alveolo. Histéresis. ¿Qué será esto? Volumen, presión. Si yo realizo la curva de compliance pulmonar y te digo, mira que agarro un pulmoncito aislado durante una inspiración y una expiración. Inspiro, expiro. ¿Qué notas? Que cuando vos insuflás el pulmón, hay que generar una mayor presión para alcanzar el mismo volumen. Entonces, a esta diferencia de curva entre esta
y esta. A esa diferencia de curva de presión y volumen, tanto en inspiración como en expiración, se la conoce con el nombre de histéresis. Ahora, cuando este pulmón yo lo insuflo, lo voy insuflando, y lo insuflo con solución salina, esta diferencia, que yo la veo ahora cuando insuflo aire normal, desaparece. Es más, el pulmón se infla con una presión menor, porque desvío la curva a la izquierda. Entonces, desaparece esa histéresis, esas diferencias de presiones entre inspiración y expiración, y aumento la compliance. Esto ocurre cuando vos insuflás con solución salina. ¿Por qué? Pensá, solución salina. ¿Qué debo estar haciendo? Haciendo desaparecer la interfase líquido-gas desde la superficie alveolar. Si hago desaparecer esa interfase líquido-gas, la tensión superficial también desaparece. Entonces, esto lo puedo evaluar inspiración normal y expiración normal. Cuando yo no tengo ingreso ni egreso, la presión alveolar tendería a estar en 0. Al igual que la presión transpulmonar, va a equivaler a tu presión pleural, pero con signo negativo. Estadio 1. Aunque aumente la presión transpulmonar, es difícil inflar el pulmón porque tiene baja distensibilidad. Hay mucha tensión superficial. Abro la vía aérea, parte 2, abro la vía aérea. Obviamente tengo que aumentar una presión transpulmonar, fíjate que ahora la hago mayor de 8 centímetros de agua. Se abre la vía aérea proximal, que es más distensible. Paso al estadio 3, expansión lineal, mira, lineal, de la vía aérea que previamente estuvo abierta. Entonces, si hago la expansión lineal es porque significa que el gradiente de presión que se creó es mayor y hay mayor cambio de volumen con cambios de presión. Estadio 4. Ya tengo volúmenes pulmonares muy altos y la distensibilidad disminuye. Entonces, ¿por qué? Y porque la inspiración, esa fuerza elástica torácica que hubo, ya es máxima y no puedo distender aún más. Y ahora lo que va a ocurrir es la expiración. ¿Por qué? Porque la fuerza elástica pulmonar te lo lleva al colapso. Repasamos. 1. Zona de inestabilidad alveolar. Zona 2. Movilizás volumen corriente. Zona 3. Disminuye la compliance. Zona 4. Llegaste al máximo de distensibilidad. Entonces, ¿cuáles son los factores que van a modificar esa compliance? Y hay fuerza elástica pulmonares. Está la presión de colapso. Fíjate que es la modificada con despeje de presión de la ley de Laplace. Entonces, yo tengo una fuerza elástica en el parénquima pulmonar determinada por las fibras de elastina y de colágeno.
tengo una fuerza elástica propia de la tensión superficial. Y esto es cuando está la interfase agua-aire. Ejercen más atracción y tienden a disminuir la superficie de la fase acuosa. Seguimos. ¿Cuáles son entonces, para terminar, las características estáticas del tórax? La caja torácica tiene un volumen de reposo. Su valor va entre la capacidad residual funcional y la capacidad pulmonar total. Entonces son 4.000 mililitros. Si vos inspirás cercano a la capacidad pulmonar total, la fuerza elástica torácica tiende a retornar al volumen de reposo. ¿Por qué? Y porque era la que expandía. Y ya prácticamente estoy ingresando toda mi capacidad pulmonar total. Acordate de la curva que habíamos hecho con todas las capacidades. Ahora, si inspiro cerca de la capacidad residual funcional, la fuerza elástica torácica tiende a aumentar el volumen del tórax. Continuamos entonces con el control de la ventilación. Esto por supuesto que es todo un capítulo. Todos estos temas que vimos son capítulos y capítulos y capítulos del Husay. Pero esta es una clase introductoria. Control de la ventilación. Yo voy a tener protuberancia, voy a tener bulbo. Protuberancias. Hay dos centros, centro apnéutico y centro neumotáxico. Y luego voy a tener bulbo, grupo respiratorio dorsal, grupo respiratorio ventral. El control de la ventilación fundamentalmente va a obedecer al manejo del dióxido de carbono, de esa presión parcial de oxígeno. Entonces, el grupo respiratorio dorsal maneja la inspiración y el grupo respiratorio ventral va a manejar tanto la inspiración como la expiración. Hay una conexión centro-amnéutico-centro neumotáxico, va a terminar estimulando el grupo respiratorio dorsal con la inspiración. Va a haber un reflejo paralelo a todo esto, lo van a ver, el reflejo de Hering-Breuer, que es el de hiperinsuflación, el cual una vez que uno llega a una capacidad pulmonar total, obviamente que lo que va a hacer es un corte de la rama inspiratoria y lo que va a favorecer es la expiración. Todo esto está regulado a través de un grupo de neuronas llamadas neuronas de cierre, neuronas C o motoneuronas. Lo cierto es que, por supuesto que para el control de la ventilación va a haber quimiorreceptores de manejo central y quimiorreceptores de manejo periférico. El quimiorreceptor central obviamente se va a encontrar en sistema nervioso central y como la palabra lo indica, va a estar regulado por modificaciones que te sufra el pH, sobre todo secundario al dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el valor que va a encargarse, la estructura que se va a encargar de realizar ese control de la ventilación. El dióxido de carbono, ustedes vieron por la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que se combinaba con agua, formaba el ácido carbónico. A través del ácido carbónico, este se desdobla en bicarbonato y protón. Cuando vimos esta ecuación, yo les dije, acuérdense lo siguiente, que la íbamos a ver en renal o en respiratorio. Bueno, la vimos en hemodinamia. Así que esto mismo se vuelve a aplicar. ¿Qué pasa? Yo no tengo en la barrera hematoencefálica anhidrasa carbónica. Entonces, el dióxido de carbono no lo voy a poder desdoblar. Y el aumento del dióxido de carbono fuera del rango de la normalidad, el cual el valor normal coincide con el pH, cuando yo lo aumento en 5 puntos únicamente, esos 5 puntos son el límite para el cual el sistema nervioso central puede llegar a responder a nivel de una taquipnea. Entonces, yo voy a estimular todo el control mío de la ventilación, lo voy a estimular a través del disparador gatillo que va a ser ese dióxido de carbono. Yo ya sé que el dióxido de carbono se va a combinar con agua, va a formar ácido carbónico. Por la anhidrasa carbónica se desdoblará en bicarbonato y protón. Pero lo cierto es lo siguiente.
El valor normal del pH es de 7,35 a 7,45. La PCO2 coincide con los dos últimos números del pH. Cuando yo tengo una PCO2 por encima de 45 hasta 50, el paciente lo maneja en forma tolerable. Obviamente que va a haber repercusiones dinámicas en general, pero ¿qué pasa cuando yo tengo una PCO2 de 50 para arriba? El dióxido de carbono impregna estos centros de controles que yo había dicho. Impregna centro neumotáxico, centro amnéutico, el grupo respiratorio dorsal y ventral. Los bloquea. ¿Los bloquea de la misma manera que el potasio bloqueaba la bomba de sodio-potasio? Bueno, el dióxido de carbono bloquea justamente los receptores para el control de la ventilación. ¿Por qué? Porque yo en la barrera hematoencefálica no tengo anhidrasa carbónica. Entonces no tengo con qué desdoblar ese dióxido de carbono. Entonces, yo voy a tener quimiorreceptores centrales, sistema nervioso central, van a estar manejados por el pH y obviamente por el dióxido de carbono, modificaciones en ese líquido cefalorraquídeo, quimiorreceptores periféricos. Estos van a responder específicamente al cambio de la presión parcial de oxígeno. Ubicación, cuerpo aórtico, carotidio, va a haber receptores pulmonares. Yo recién les hablé de la hiperinsuflación, que es el reflejo de Hering-Breuer, como también de receptores para sustancias de tipo irritativa. Te dije, hay un centro neumotáxico, hay un centro amnéutico, hay un grupo respiratorio vulvar con componente dorsal que tiene únicamente inspiratorias y las ventrales con inspiración y expiración. Esto es todo un pantallazo porque luego van a venir clase por